Hola, buenos días. Vamos a hacer nuestra oración. Ahora los voy a invitar que este día vamos a hacer nada más pura alabanza a Dios. ¿Qué es la alabanza a Dios? Es decirle cosas bonitas a Él. O sea, hagan de cuenta que es su enamorado y les van a decir puras cosas cariñosas. Esa es la alabanza a Dios. Es reconocer su grandeza, reconocer lo bueno que es Él. Entonces todo lo que nos nazca nada más. No se las voy a poner fácil, nada más una cosa cada quien. Algo así sencillo, pero que sea en alabanza a Él. ¿Vale? Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, quiero alabarte y bendecirte porque eres bueno. Primero yo hice lo que... Señor Dios, te quiero bendecir, como se dice, alabarte por lo maravilloso que nos das en la vida. Señor, gracias por estar en mí, cúbreme con tu Santo Espíritu para que pueda seguir obrando bien y pueda cuidar de tu prójimo como tú lo hiciste. Bueno, yo te alabo y te bendigo por lo bueno que has sido. Señor, muchas gracias por darnos vida, por darnos salud, por darnos amor. Te bendigo y te alabo con toda mi corazón. Padre Santísimo, en esta mañana yo te bendigo y te alabo por tener tanta misericordia con nosotros. Señor, yo te alabo y te bendigo, Señor, por la grandeza que eres, la majestuosidad que tú representas en cada uno, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Señor, yo te alabo por ser el ser más grande, hermoso y maravilloso del mundo. Y gracias por tenernos aquí. Señor, te doy gracias por darnos vida y de estar todos aquí. Señor Padre, yo te alabo y te bendigo por ser maravilloso y amoroso. Señor, gracias por darnos un buen día y estar aquí con nosotros y lo amamos. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos por todos los que no están aquí, Señor. Te alabamos desde nuestro corazón. No existen palabras para decir lo grande y lo bueno que tú eres. Pero sobre todo sí queremos darte las gracias por ser tan misericordioso con nosotros, tan amoroso y ser tan condescendiente con nosotros. Queremos alabarte en este tema y te lo consagramos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y Madre mía, pedimos también tu presencia, que siempre estás al lado de tu Hijo. Queremos que en este momento también nos acompañes y nos des tu bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a ver el tema 19. Sí, 19. Déjenme ver la página. La página 42. La lectura es de Nehemías 10:38. ¿Por dónde está Betty? Más o menos. Casi al principio, más para atrás. ¿Por qué? Sí, adelantito. Por ahí está.
Nehemías 10:38. Es Nehemías capítulo 10, es el número grande, el versículo es el 38 de los números pequeñitos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Palabra de Dios. No, oye, habla Señor. Que tu siervo escucha. La acta oficial del compromiso contraído por la comunidad. No, Nehemías. Entregaremos. Espérame. Sí. Entregaremos a los sacerdotes en las bodegas del templo de nuestro Dios lo mejor de nuestras harinas, de los productos de nuestros árboles, del vino recién cosechado y del aceite, y del diezmo de nuestros campos será para los levitas. Ellos mismos cobrarán ese diezmo en las regiones agrícolas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Bueno, si quieres toma asiento. A lo mejor ahorita esta se les hace un poco confuso. Les voy a explicar un poquito de qué se trata, quiénes son los levitas. ¿Alguien sabe quiénes eran los levitas? Perdón. Bueno, las 12 tribus de Israel, también esas sí las han oído, ¿no? Las 12 tribus de Israel fueron los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Jacob al recibir ahora sí que la unción de Dios, o al ser elegido por Dios, Dios mismo le cambia el nombre y le dijo que ya será Israel. Entonces por eso es que sus 12 hijos son las tribus de Israel. Y cada uno en ese entonces Dios prometió una tierra, ¿sí? La famosa tierra prometida era para las 12 tribus. Desde que salieron de Egipto, pues ellos fueron avanzando en esa travesía y después llegaron a Jericó. Fue la primera tierra que ellos tomaron en posesión. Y hagan de cuenta que la primera fue Jericó, la obtienen y después fueron conquistando una a una las demás tierras, y cada tierra, hagan de cuenta, vamos a verlo así, como cada pueblo era para uno de los hijos de Jacob, y así se formaron las 12 tribus. Pero Dios, uno de los hijos de Jacob se llamó Leví, y Dios designó que esa tribu iba a ser la encargada solamente de lo que iban a ser los sacerdotes, ¿sí? Por disposición de Dios. Ellos eran los que se iban a encargar del cuidado del arca de la alianza. Yo algo hermoso que también dice la Biblia, lo pueden encontrar en el libro de Números. Ahí va diciendo cómo van avanzando. Cada que ellos, desde que salieron de Egipto iban en el desierto, iban avanzando. A mí me llama mucho la atención cómo iban avanzando. En medio siempre iba la tienda, el arca de la alianza, y obviamente la llevaban cargando, pero los únicos que la podían cargar eran los de la tribu de Leví. Entonces cuando iban avanzando, iba en medio el arca de la alianza, adelante iban 6 tribus, y atrás iban otras 6 tribus, ¿sí? Entonces llegaban, acampaban igual. El arca de la alianza era en medio, al norte acampaban 3 tribus, al sur otras 3, al este otras 3 y al oeste otras 3. Entonces el arca quedaba en medio, y cuando avanzaban tenían que volver avanzar igual, 6 adelante el arca de la alianza y 6 atrás, pero siempre el arca de la alianza iba en medio. Y tenía una tienda especial, el arca de la alianza, y ahí era donde le rendían culto a Dios, porque desde que iban en el desierto ellos le tenían que rendir culto a Dios. Pero los únicos que podían encargarse de esa tienda eran los de la tribu de Leví. Por lo tanto, cuando ellos llegaron a tomar posesión de las tierras, la tribu de Leví no tuvo tierra. ¿Por qué? Porque los de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes,
tenían que estar en cada una de las tribus. Entonces hagan de cuenta que ellos no tuvieron pertenencias, porque una parte de la tribu de Leví, que era la que se iba a encargar del culto de Dios, tenía que estar, por ejemplo, en la tribu de Benjamín, otro en la de Judá, y así en cada una de las tribus, ¿sí? Por eso ellos no tenían pertenencia, pero tenían que estar con todas las tribus, porque ellas eran las encargadas del culto de Dios, ¿sí? Y nadie más podía encargarse ni agarrar el arca de la alianza o decir, ahorita yo te ayudo y cargo la... No, nada más, si no eras de la tribu de Leví, con la pena no podías, ¿sí? Eso fue un designio de Dios. Y de ahí todos los sacerdotes, no, los demás no podían ser sacerdotes si no pertenecían, solamente los de la tribu de Leví y toda su descendencia. Ahorita, en la actualidad, pues tenemos nuestros sacerdotes y no necesariamente tienen que ser de una sola familia. Ahorita ya son ungidos por Dios, pero eso a partir de Jesucristo, ¿sí? Pero entonces, para que más o menos entendamos quiénes eran la tribu de Leví, inclusive los sacerdotes en ese tiempo eran de la tribu de Leví, y entonces todo lo que se recopilaba, que era lo mejor, las primicias, y las primeras, las primicias son las primeras cosechas, y todo lo mejor que tenía el pueblo se le daba a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque no era tanto a la tribu de Leví, era a Dios. Eso era ofrecido a Dios y para Dios era lo mejor, ¿sí? Se le daba lo mejor. Ahora sí, no sé, ese fue una pequeña explicación respecto a esta lectura. ¿Qué es lo que entendemos en esta lectura? O que si alguien quiere comentar algo. Es como agradecer lo que ellos están haciendo, como reconocer su trabajo y pues si tú ya tienes una tierra, pues ¿qué te cuesta darle lo mejor de tu cosecha? Para Sí. que esa persona esté bien, bueno, para que los levitas estuvieran bien, ¿no? Sí, de hecho, miren, lo primero es de que ellos reconocen que lo que ellos tienen y que la tierra que ellos obtuvieron fue gracias a Dios. No fue por méritos de ellos, sino fue por un regalo, una bondad de Dios. Entonces ellos quieren retribuirle o agradecerle a Dios, por eso entregan lo mejor de sus cosechas, lo mejor de lo que ellos tienen. Se lo entregan a Dios, pero ¿cómo se lo entregan? Pues a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados, hagan de cuenta, y de hecho hasta la fecha a los sacerdotes se les llama pontífices, así que son el puente entre Dios y los hombres, ¿sí? Entonces se lo entregan porque ellos son los encargados de administrar todo eso. Ahora, teniendo en cuenta que la tribu de Leví no tenía pertenencias, o sea, ellos nada más se dedicaban a lo que es el cuidado de las cosas de Dios y al culto de Dios. Por eso es que se le entrega, y entonces ellos al entregárselo a la tribu de Leví, se lo estaban entregando a Dios, porque Dios así lo dispuso, que ellos fueran los que lo administraran prácticamente, ¿sí? Hasta la fecha, pues también es así, nada más que muchos no lo conocemos y no lo estamos viendo así. Los sacerdotes no son de la tribu de Leví, pero sin embargo son ungidos por Dios. Sí, los sacerdotes que tenemos no es porque ellos hayan dicho, yo quiero ser sacerdote y ya, voy a hacerlo. No, créanme que sí es un llamado de Dios y tienen ellos un proceso, porque ellos están dispuestos y en ese amor a Dios, y yo creo que más de uno, y han dado testimonios en donde dicen, pues es que a mí no me nacía del estar sirviéndole a Dios, sino fue un llamado y Dios los llamó, los llevó a ser sacerdotes. Y hay muchos que a lo mejor tienen esa intención y que quieren y han estado en el seminario, pero no han sido ungidos. Y ellos son laicos comprometidos, ellos yo en la escuela bíblica tuve maestros que dicen, pues si yo hubiese o quiero ser sacerdote, inclusive lo dicen así, pero si Dios no lo ha dispuesto así, pues lo respeto, pero le sigo sirviendo a Dios, pero no en el sacerdocio, pero solamente Dios sabe por qué. Entonces, y hay muchos que dicen, no, yo andaba bien descarriado y nada que ver, que yo ni por aquí me pasaba el ser sacerdote, y sin embargo ahora son sacerdotes, ¿no? Porque son llamados de Dios, esa es una unción de Dios. Entonces les digo, no son de la tribu de Leví, pero sí son ungidos por Dios.
Y ellos se dedican a eso, a servirle a Dios, a administrar también lo que es para Dios, ¿no? Y ahora yo les podría decir, ¿ustedes qué tendrían? Yo en lo personal digo, pues yo no tengo tierras, no tengo muchos bienes, ¿qué podría yo darle a Dios? ¿Qué podríamos darle? Yo le doy lo más precio que tengo de mi familia, que siempre pongo en sus manos a mi familia. Así es, ¿no? Bueno, pues para empezar yo creo que lo mejor que tenemos, lo que sea, para nosotros lo mejor, pues ya hay que brindárselo a Dios, ¿no? Y en este caso yo les digo, pues lo único que tengo es mi corazoncito y se lo entrego a Dios, ¿no? En este caso. Pues bueno, eso es a lo que se refiere la palabra también. Bueno, también cuando se hace la celebración en la iglesia, cuando se entrega la ofrenda, también se entrega lo que es la canasta, sería como una representación de eso, ¿no? Sí. Entregarle a Dios en ese momento la ofrenda. Sí, de hecho, no se llama limosna, se llama ofrenda. Así sea 1 centavo el que tú des, si es lo mejor de ti, es lo mejor que tienes, tú se lo estás ofrendando a Dios. Inclusive no a los sacerdotes, no a nadie, o sea, es a Dios. Y ahí, aparte de nosotros dar esa aportación económica, porque es tal cual, por eso también cuando en las primeras comuniones ya ve que es cuando se lleva el vino y el pan, todas esas son ofrendas y nosotros también ahí podemos ofrendarnos nosotros mismos, en ese momento decirle, Señor, me ofrezco a ti, te ofrezco mi tiempo, te ofrezco mis virtudes, no le ofrezcan los errores, esos no se los ofrezcan, esos no hay que ofrecérselos, no, yo creo que todos tenemos virtudes que mismo Dios nos las dio, pues hay que ofrecérselas, ¿no? Entonces, en ese momento de la misa, por eso también es algo importante que muchas veces no le damos la importancia, muchas veces cuando más nos distraemos en que vamos a sacar el dinero y todo eso, no, también, y veces nos mortificamos porque dices, no tengo dinero que ofrecer o es muy poquito lo que estoy dando, no importa, ofrécele tu corazón, ofrece tu trabajo, ahí es donde podemos ofrecerle trabajo, el estudio, las labores, todo podemos ofrecérselo, lo mejor que tengamos, ¿sí? Desde material como espiritual o no tangible, lo podemos ofrecer en ese momento y se lo vamos a ofrecer a Dios, ¿no? Pues vamos a... Porque, por ejemplo, también hay personas que dicen, ay, ¿yo para qué doy? Nada más para hacer rico al sacerdote. Y no entienden que ese sacerdote se preparó, estudió, estuvo años en un seminario y lo que está haciendo es servir a Dios por medio de también un trabajo. Bueno, yo lo veo así. Es como si ellos estuvieran trabajando, ¿con qué se van a mantener? Ellos tienen que comer, tienen que usar ropa, tienen que transportarse. Entonces yo en eso no me quejo porque yo digo, pues sí, compran lo de la iglesia y esto y el otro, pero no nos damos cuenta que tienen a personas a su servicio que tienen que hacer, por ejemplo, la limpieza de la iglesia, el campanario, no sé, y se les tiene que pagar a las secretarias para que estén en la oficina lo de las misas. Y hay veces que nos vamos más es que el padre ya tiene mucho, es que ve el carro que trae, porque yo lo he escuchado, y es que nada más está siendo rico mientras yo estoy diciendo, yo no voy a dar, porque así dicen. Así es. Entonces yo lo veo más como, pero está haciendo un trabajo, ¿no? O sea, si se está dedicando a Dios porque tuvo el llamado, todavía me está enseñando a mí a conocer a Dios, ¿por qué me va a pesar? Pero muchas personas no piensan así y nada más nos critican, no comprenden esa parte. Ahora miren, antes el sacerdote, bueno, o sea, lo que es la religión y el gobierno estaban como que de la mano, ¿sí? Pero ahora no, ahora es totalmente independiente. Algo que el gobierno ha marcado mucho es de que se le llama asociación religiosa y se maneja como si fuera un negocio, porque se le cobra impuestos y todos los impuestos que se cobran son como si fuera un negocio. Ejemplo, la luz y el agua no se paga como la doméstica que nosotros pagamos, ellos pagan comercial, ¿sí? Es más cara. Ahora,
Antes, a lo mejor el gobierno simplemente decía, las iglesias no pagan impuestos, no pagan nada. Entonces no había tanto esos gastos y si se dan cuenta también de qué comían los sacerdotes, todo el pueblo o toda la comunidad les llevaba de comer, siempre se turnaban y darles de comer a una persona así. Ya también ahora, no sé, yo creo que es una falta de Dios el que ya no se les ve así. Y a los sacerdotes también más de una vez lo hemos visto como pues sí, que tienen un negocio, ¿no? Y no, la realidad es que ellos están trabajando para Dios. Hacen algo, una labor que nadie ve. Y les digo una cosa, ellos se la viven orando por nosotros. Y así como ellos se prepararon, como dices en el seminario, es para podernos transmitir lo que Dios quiere, ¿sí? Ellos están a cargo de nuestra espiritualidad, ¿sí? Que les digo, no se ve. Les digo, hay gastos, ellos tienen que comer. Hacienda también les exige a ellos, tienen que tener asegurados a sus trabajadores. Ellos ya no pueden decir es que vienen y nada más me está ayudando de a gratis, ¿no? O sea, y también no puede haber una persona que se dedique, por ejemplo, los que están todo el día ahí, tanto en sacristía o en las notarias, no pueden estar todo un día ahí y de qué van a vivir también ellos, ¿no? Tienen que percibir algo. Ok, el sacerdote les va a dar una aportación, una ayuda, pero eso lo tiene que registrar ante Hacienda. Porque les digo, Hacienda no les perdona nada tampoco, así sean sacerdotes, sean quien sea, ¿no? Y estamos hablando de todas las religiones. Pero bueno, no nos interesan los demás. Nada más, ahorita la católica. Por ejemplo, el sacerdote, el párroco es el que se encarga y él tiene el nombre, bueno, todo está el nombre y él tiene una responsabilidad jurídica en cuestión de cuando están a cargo de una parroquia. Y él le tiene que pagar, por ejemplo, a los vicarios, creo que también ellos reciben sueldo, cuánto no sé, pero también, ¿por qué? Pues porque también tienen que comer de algo, ¿sí? Les digo, de ahí, de lo que nosotros estamos aportando, de ahí tiene que salir para pagar agua, luz, o sea, sueldos, comida y todo. Muchas veces sí decimos, es que mira el sacerdote qué carro trae, ya cambió y trae unos carros. Es que quedan bien caras las misas. Ajá, pero les voy a decir una cosa, muchas veces los carros que ellos tienen no salen de aquí de la ofrenda que damos. Es porque ellos también tienen familia y muchas veces la familia les regala y les aporta. Entonces, muchas veces no sabemos y hablamos de más. Ahora, vamos a poner también desde el punto de vista que decimos, bueno, sí, llega a haber uno que, no sé, yo creo que ellos siguen siendo humanos, todos somos humanos y pueden llegar a cometer errores. Pero esas cuentas las van a tener que entregar ante Dios. Porque si yo sí en lo personal era una de las que decía, ¿y por qué? ¿Qué tal si se lo roban? Mejor no coopero, mejor no doy. Entonces, siempre, o sea, la verdad sí yo era muy mezquina y sigo siendo, yo creo, todavía. Pero no, sí yo juzgaba mucho esto. Yo decía, ¿y qué tal si se lo roban? ¿Y qué tal si sí? ¿Y qué tal si no? Y aparte que yo no sabía todo lo que conlleva eso, porque yo también decía, mira, pues así ganan bien, sí ganan bien, ¿no? También llegué a criticarlos. Pero les voy a decir una cosa, ya conociendo más de Dios y que Dios me ha hecho ver las cosas, yo se lo voy a dar a Dios. Si el que lo administra se equivoca, ese es problema de él y le va a entregar cuentas a él. Y les digo, y un sacerdote que roba, o sea, no me va a robar a mí, le va a robar a Dios, porque en el momento que yo ya lo puse en el cestito, ¿sí? Y no hablamos de los sacerdotes, ¿no? O sea, cualquier persona, pero yo una vez que puse mi ofrenda en el cesto, eso ya es de Dios. Y quien lo quite de ahí y quien no lo administre bien, eso es problema con Dios, no conmigo. Y yo ya cumplí. Y yo me debo de sentir satisfecha, ¿sí? Y no estar pensando si ellos lo hacen bien o lo hacen mal. Y también entender, porque digo, vamos a ponernos del otro lado. Ahorita en la situación de la pandemia, díganme cómo van a soportar los gastos los sacerdotes.
cuando no hubo misas, no hubo nada, y le seguían cobrando luz, le seguían cobrando agua, porque digo que hasta donde yo sé no se las perdonaron. ¿Y cómo le hicieron? Porque a fin de cuentas seguían dando un servicio. Pues bueno, ahora sí les comparto a ustedes. Gloria a Dios, ya el sacerdote también nos ayudó a los MPCistas a terminar, se le llamaba Salón Negro porque estaba así, Con lonas negras. ajá, con las lonas negras, y ahorita ya está, creo que más bonito, ya le están echando más ganas. Sí, y de ahí es no nuestra... lo ve la gente, o sea, no ve esa parte, ya que se está gastando en otra cosa, está haciendo otras cositas ahí en la iglesia. O por ejemplo, cuando hay retiros, que tienes que estar en la iglesia encerrado, sale el dinero de ahí, de lo que tú das, y no van 2 o 3 personas, o sea, se llena la iglesia como si fuera domingo, y dices, no manches, es Ahora un buen de fíjense, comida. la aportación que damos, o sea, aparte de que se pagan los gastos de aquí de la parroquia, se construye, porque a fin de cuentas, esta es la casa de Dios, por eso les digo, o sea, es para rendirle culto a Dios, no es, o sea, no es para que viva bonito el sacerdote. Obviamente tiene que vivir en algún lado, es lo que les volví a decir, la tribu de Leví no tenía tierras, y si se dan cuenta, aquí los sacerdotes tampoco tienen casa. Ahorita sí el sacerdote, por ejemplo, están viviendo ahí en la parroquia, pero cuando ellos los cambien, o sea, se tienen que ir a vivir, no se diga, a ver, ¿qué pasa con los que se van a la sierra? Hay algunos que tienen que irse a la sierra y allá, créanme que las condiciones son muy diferentes a las que están aquí. Entonces, y lo que tienen que caminar para ir a hacer una misa a cada una de las comunidades, o sea, como dice el padre Alejandro cuando fui a la sierra, pues tienen que agarrar un burrito, nada de que en carrito, porque pues ni los carros entran allá. O sea, te tienes que agarrar a un burro y te bajas del burro y luego camina al otro lado, porque ya ni el burro entra. Entonces, son situaciones diferentes que tampoco nos ponemos a pensar. Y les vuelvo a repetir, ellos no tienen propiedades. O sea, créanme, supongamos, Dios quiera y no, y que no se dé, pero si un sacerdote dejara de ser sacerdote, que dice ya no voy a ser sacerdote y me voy, él no puede llevarse la parroquia, no puede, o sea, nada. No se puede, O sea, se va, es que se va con las manos vacías, ¿no? O sea, nada de que es que yo ya voy a construir esto, ¿no? O sea, tú nada más lo administraste. Ellos no tienen propiedad. Más de nosotros, a ver, no nos hemos puesto a pensar, ellos no tienen seguro social. No, pero les voy a decir una cosa, nosotros podemos contar con un seguro social o un seguro popular, ellos no. Si ellos se llegan a enfermar, ¿de dónde solventan todos sus gastos? Ahí solamente es la ayuda de la feligresía. Y todavía nos quejamos. Es que se fue al particular que está bien caro. Así es. ¿Por qué? Es que Se fue a aliviar en lo Ajá. más caro. Es que, bueno, yo vengo de Tultepec. Su casa está como a 2 o 3 minutitos en carro del tianguis de cohetes, siempre se quema. Entonces en marzo la fiesta es súper en grande y sacan los toritos que miden así como de 2 pisos de alto de una casa, lleno de cohetes, y la gente pues sin pena ni gloria anda corriendo alrededor de los cohetes. Y un año se quemó el domo de la iglesia y el sacerdote estaba oficiando misa porque aventaron la canastilla y cayó de plano y agarró todo el plástico. Entonces el sacerdote se quemó su brazo. Y aparte de que se cayó la iglesia, pues se quemó y se lo llevaron a un hospital que se llama el Hospital de Los Ángeles, algo así. Y ya todos empezaron, no, pero es que ¿por qué se va ahí? Si todos los quemados estaban en la Cruz Roja y las ambulancias estaban ahí y no sé qué, o sea, como que les costó mucho que el sacerdote se fuera para allá, pero tú dices, bueno, es tu sacerdote, ¿no? ¿Quién ve por él? O sea, porque en ese momento, pues nada más está con otro sacerdote ahí, pues entre ellos dos tienen que ver, no está su mamá, no está su papá, no está su hermano, su tía, que ay, porque pues viven lejos, porque van de lejos. Entonces a mí sí me da así como, desde ese día yo me puse a pensar en por qué somos así, ¿no? O sea, por qué, aparte de que tiene que hacer la reparación de la iglesia, pues nos enojamos porque se quema. Y luego les prohibió ya quemar ahí los toros, porque pues sí era un espacio pequeño. Y también en los Qué mala onda es el sacerdote. sacerdote. Es que el sacerdote de Tultepec ya no quiere ahí. Los mandó a un terreno
está más amplio, que es por donde se queman los castillos, y ahí no corre riesgo nadie. Y pues los que quieren andar abajo del todo, pues que ahí anden, ¿no? Pero ya ahí ya no hay riesgo de que quemes una casa, una iglesia, un sacerdote, o que tú si te quemas es porque tú quieres, no porque te estén obligando. Pero yo sí digo, ¿por qué somos así? O sea, ¿por qué todo eso no digo que todos los de aquí, ¿verdad? Pero personas como mi esposo que sí son así, ay, es que ahora cuánto va a pedir para arreglar la iglesia. O sea, así como si él lo estuviera dando, ¿no? Sí. Como si le estuvieran diciendo, ay, es que tú lo vas a pagar. No, y como si fueras a pagarlo todo tú, ¿no? Sí. Aparte que volvemos a lo mismo, ¿no? Y la palabra de Dios ahorita nos decía, dad lo mejor. Ahora, no nos olvidemos de algo que yo creo que a nosotros se nos pasa, independientemente de cómo sea el sacerdote. Él está aquí en la tierra in persona Christi, ¿sí? En persona de Cristo. En el momento de la consagración, ahí es algo hermoso en la misa, cuando ellos imponen las manos, baja el Espíritu Santo, el cuerpo se convierte, el pan se convierte en el cuerpo del Señor y el vino se convierte en su sangre. Es un momento sublime de la misa, pero también ahí empezamos a ver o podemos ver a nuestro Señor Jesucristo en persona del sacerdote, ¿sí? Cuando nos confesamos también no nos estamos confesando con el Padre Arsenio, con el Padre Víctor, ni con ningún sacerdote. Nos estamos confesando con el mismo Jesús, porque el sacerdote solamente está en persona Christi, así tal cual lo dice, en persona de Cristo, ¿sí? Entonces, imagínense por qué nos ponemos a estar juzgando a los sacerdotes. También hay que ser realistas, y yo lo sé porque muchas personas dicen, pero ¿por qué hay sacerdotes que los pederastas, sí se llama, se dice, hay sacerdotes muy malos, ¿no? Pues sí, o sea, yo no dudo, igual y sí puede haberlos, pero no nos corresponde a nosotros juzgarlo, porque en el momento que yo quiera juzgar a un sacerdote o a quien sea, yo estoy siendo soberbia porque me estoy poniendo en el lugar de Dios, y eso nada más le corresponde a Dios. El único que nos tiene que juzgar es Dios, yo no. Entonces, en el momento que yo quiero juzgar a alguien, yo estoy diciéndole a Dios, tú quítate, sigo yo, porque a mí me toca juzgar, es más, yo juzgo mejor que tú. ¿Por qué? Porque yo sí lo voy a castigar y tú no. Entonces, ahí no tenemos por qué meternos, nosotros no tenemos por qué no meternos con las decisiones de Dios. Dios sabe por qué puso a esas personas ahí, y también les da la libertad de fallar. A todos nos da la libertad de fallar. Les digo, Dios nos podría obligar a hacer lo que Él quiera, pero jamás lo va a hacer, porque entonces dejaría de ser bueno, porque nos está obligando, ¿sí? Entonces, no debemos de, en este caso, juzgar a los sacerdotes, y ni a nadie de la iglesia, de servidores, porque bueno, estamos ahorita enfocándonos a los sacerdotes porque son ungidos por Dios y que están a la cabeza. Pero también hay muchos servidores, hay laicos comprometidos, hay religiosas, y les digo, todos los que estamos ahí leyendo y que estamos, los ministros y todo eso, son servidores que no le estamos dando el 100% de nuestro tiempo a Dios, definitivamente. Los sacerdotes sí, esa es la gran diferencia, o las religiosas, que ellos le dan su 100% de tiempo a Dios, ¿sí? Nosotros no, a veces ni el 1% le damos, pero bueno, tratamos de darle, aunque sea un poco de nuestro tiempo, al servicio de Dios. Que nos vamos a equivocar, sí nos vamos a equivocar, y vamos a seguir siendo malas personas, ¿Por qué? Porque también esto es un proceso, ¿sí? Los que llegamos a la iglesia no es porque somos perfectos, dice también la palabra, es que Dios no viene a los sanos, viene a los enfermos. Entonces hay que estar bien conscientes que cuando nosotros, ya vamos a hablar ahora de los servidores, cuando somos servidores, pues normalmente venimos enfermos, somos pecadores, y que estamos buscando esa conversión. Pero la conversión pues no es magia, les digo. O sea, no puede ser de un día para otro. Hay personas que mis respetos, que sí. O sea, yo sí he visto y he conocido personas que digo, wow, qué cambio, cómo le hicieron. O sea,
de un decir de mi vida era así de fea y dijeron hasta aquí y cambiaron. Pero también, o sea, no sé, yo digo, no sé si sea la disposición o es obra, o sea, todo es obra de Dios, pero qué tanto estuvieron dispuestos ellos, ¿no? Sí se llegan a dar esos cambios bien drásticos, pero por lo regular, ¿no? Somos poco a poco y tomar en cuenta que unos caminamos más rápido que otros y unos de plano vamos a gatas todavía, ¿no? No por eso quiere decir que seas menos, o sea, mejor persona o valgas menos, porque les digo, por ejemplo, en los niños, ¿no? Todas tenemos nuestros hijos y nuestros mismos hijos y tuvimos, por ejemplo, yo tuve 2, bueno, tuve 3, pero la primera se murió. Entonces, de los 2 que vivieron, una caminó, la niña caminó antes del año, bueno, caminó antes, porque los 2 caminaron antes del año, pero ella caminó más pronto que el niño, pero no por eso el niño es menos persona. Y hay niños que caminan hasta después del año y no pasa nada, ¿no? O sea, no podemos medir eso de que, ay, es que, ¿sabes qué? Tu hijo no es bueno porque caminó hasta después del año, ¿no? O sea, pues unos tienen esa habilidad y caminaron antes. Niños que no gatean. Niños que, mis hijos gatearon después de que caminaron. O sea, también, ¿no? Y no pasa nada también si no gatean. Entonces, todos tenemos un proceso diferente. Todos así, hasta en la medicina, tiene poquito que me dice una doctora. Todos nuestros cuerpos, a ti te pueden dar la misma dosis de medicina que a mí, pero a lo mejor tu cuerpo lo va a asimilar mejor y va a estar muy bien, vas a estar muy bien. A lo mejor a mí me van a tener que dar más dosis porque mi cuerpo no lo asimiló igual. O a lo mejor ella lo asimiló de más y le van a tener que dar menos, ¿sí? O sea, todos somos diferentes, pero todos estamos en ese proceso, que debemos de entender ese también, y que cómo cuesta trabajo, cómo cuesta trabajo entender eso, ¿no? Entonces, y todo es un proceso, les digo, todos buscamos esa conversión, ¿no? Pero no todos vamos a reaccionar, les digo, igual. Unos somos más lentos, en serio, en la conversión. Yo hay veces que me desespera porque es que, ¿por qué no entienden lo que yo ya entendí? Pues porque Dios me dio ahora sí que esa ayuda a mí, pero a lo mejor ellos tienen otra virtud y tienen o han entendido otras cosas que yo no he entendido, ¿no? Y pues también, es mucho respeto, ¿no? Vamos a continuar con el tema porque de ahí, ay, ya se cayó. Vamos a sacar mucho todavía. ¿Quién nos ayuda a leer el ejemplo de vida? Va, Fati. No abandones tu iglesia. No abandones tu iglesia en la cual Dios te puso, a pesar de sus defectos y sus fallas. Abandonarla es herir el cuerpo de Cristo. Si es débil, ora a Dios para que la fortalezca. Si está dividida, únela con la acción cristiana y tu oración. Si es tibia, dale calor y con tu amor a Cristo. Si está fría, arde de celo por ella. Comparte el sufrimiento de Cristo en su cuerpo. Gana a otros a que luchen contigo para que la fe en Cristo resplandezca. No critiques, pide perdón a Dios para ti y tus hermanos. No rechaces, obedece, ponte al servicio de Dios, dispuesto a realizar lo que Él quería, donde quiera y como quiera. No juzgues, ama. La caridad cubre multitud de pecados. Hasta ahí. ¿Ya vieron? ¿Qué nos compartes a ver de eso? Pues yo entiendo que nosotros somos la iglesia. Sí. Que cuando nosotros estemos débiles, hagamos oración todos juntos para que nos sintamos mejor, quedemos más cerquita de Dios, todos juntos. Que si alguien se aleja, lo invitemos a que continúe por el camino y no se desespere. A que todo esto que dice aquí somos nosotros. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Todos somos nosotros. Todo esto que dice aquí somos nosotros. O sea, no nos debemos rechazar entre nosotros la iglesia. Así es. Porque al final de cuentas, a donde vamos a orar y a rendir culto es un templo. Y la iglesia somos nosotros.
Así es. Todo esto es para nosotros. Sí. Lo que yo entendí. Bueno, para empezar, recuerden que el cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Cristo es la cabeza. Se dice que la Virgen María es el cuello y todos los demás, el cuerpo, somos nosotros, cada miembro de la iglesia. Dice San Pablo que unos somos mano, unos somos pie y otros dedos y demás. Bueno, pero bueno, cada uno somos una parte. Y así hay que verlo como nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando te duele el pie? Le ponemos pomada. Las sobas, o sea, vas al médico, haces algo, ¿no? O les dices, córtenmelo ya. Córtenme la mano. ¿Verdad? ¿Sí le hacemos así? ¿O nos gustaría que nos hicieran así? Que vayas al médico y les dices, es que, híjole, me torcí mi dedito, me duele, córtatelo. O la uñita cuando se ponen los postes. ¡Ay! Ah, sí. Aparte de eso, cuando nos duele, es más, te pegas en el dedo chiquito del pie y te... como chillas, ¿verdad? Y en lugar de encomendarse uno a Dios, dice uno, Ah, pasó sí. a mí. Ahí ya te desvías de religión. Sí. Ya ni te acuerdas. Ahí hasta te olvidas de Dios, ¿verdad? Bueno, ¿no? Pero, o sea, ¿qué pasa? ¿Y por qué chillas? ¿Te dolió, no? Pero a ver, aguántate, mantente así como si nada hubiera pasado. O sea, es el dedo. ¿A mí qué? Qué menso es el dedo que se pegó, ¿no? Y la verdad, sí podemos decir que menso es el dedo que se pegó. Porque lo primero que decimos, ay, qué mensa que no me fijé. ¿No? Eso es poco. Ya, vamos a oírnos suavecitos. Porque sí se nos salen unas más grandotas, ¿verdad? De esas que no nos sabemos. Pero sale. Sí salen, quién sabe de dónde, pero salen, ¿verdad? No, pero sí, siempre decimos, o sea, no podemos decir, es que el dedo fue el que está mal. O sea, siempre también nos involucramos, nos duele y no podemos despegarnos de ese dolor. Entonces, si nosotros somos cuerpo de Cristo, ¿por qué somos tan indiferentes con el dolor de las demás personas? Porque nada más vemos ahora sí lo propio, no somos empáticos. Porque si ves a tu hermano que está mal, ay, pues es él, yo voy a ver por mí, cuando no debe de ser así. Así es. Creo que se ha perdido mucho eso, la empatía hacia el otro. Sí, y esa parte, ¿no? De no nos vemos como cuerpo tampoco. No nos sentimos pertenecientes a... Y el hecho de que tú creas en Dios y eres hijo de Dios, eres parte de... Ya no podemos decir, es que... Pero bueno, sí lo hacemos, ¿verdad? No debemos, pero sí lo hacemos de que cuando me conviene soy parte de... Pero cuando no, ahí se ven. Ahí se ven, yo ni te conozco, ¿no? Aquí dice la primera parte, si es débil, ora para que se fortalezca. ¿Quién sería débil? Nosotros como iglesia, ¿en qué parte nos podríamos sentir débiles? La oración, ¿qué más es la oración? La Sí, juventud. en la juventud. O simplemente en los que asistimos a la iglesia, ¿no? A misa. Muchas veces, ¿cuántas veces vemos que los templos están vacíos? Ahí hay una debilidad. Cuando vemos los problemas en la calle, la delincuencia, la drogadicción, tantos, ¿cómo se llama? Suicidios, violencia, o sea, ¿qué es lo que vemos? Creo que nos queda a todos, es una falta de Dios, ¿no? Ahí hay una debilidad. Hablábamos hace 8 días de cuando nosotros asistimos a misa, sí le rendimos culto a Dios, pero pues el más beneficiado no va a ser Dios, somos nosotros, ¿no? Y si no, nosotros no alimentamos nuestro espíritu, vamos a estar todos blandengues. Y entonces, en el momento que la iglesia se ve débil, ¿es por qué? Porque hay mucho sufrimiento. Ahí es donde la iglesia está débil, porque le está haciendo falta a Dios.
cuando nosotros tenemos ese tipo de flaquezas espirituales. Y ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Y muchas veces pasa que cuando ya estás dentro ves y dices, es que ¿por qué no se acercan a Dios? O sea, y ves a una persona así, a fin de cuentas también es parte de la iglesia, porque fueron bautizados. Inclusive hasta los hermanos separados, porque muchos están bautizados por la iglesia católica y se fueron con los hermanos separados. Pues también son parte de él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Muchas veces es esa indiferencia de que ahí está mal. Y es que está mal. Pero en esa debilidad nosotros nos falta, como dice Moni, la empatía. El decir, voy a orar por ellos. Voy a pedirle a Dios para que los tome, a lo mejor como nos ha tomado a nosotros. Porque también, bueno, yo en lo personal estuve de aquel lado. Estuve así, con esa falta de Dios en donde andaba perdida. De hecho, hasta se siente vacío uno, como que sientes que algo te falta. Así es. Porque yo así lo que yo veo con la familia de mi esposo, como nunca sí creen en Dios, pero nomás dicen de dientes para afuera, pero nunca se acercan a la iglesia. Se sienten vacíos, se sienten hasta raros, porque una vez, ya tiene como 5 años, que fueron a misa porque falleció uno de sus hermanos de ellos. Y les tocaba, bueno, ya ve que luego se le dedican la misa a ellos. Fueron y dicen, qué bonito es ir a misa. Y fíjense, uno de ellos dijeron, qué bonito se siente ir a misa. ¿A qué ir a misa? Pero ya nomás de ahí ya dijeron, pero ya pasaron otros 10 años y ya, o 5 años otros y no. No, de hecho, al otro día se les olvidó. Sí, en la casa de mi suegra nada más van en Año Nuevo. Año Nuevo o Navidad. A dar gracias por todo el año. No, pues ni ellos ni a eso, ni al Año Nuevo, ni a festivo, nada, bueno, antes cuando había rezos, ni a rezos iban, ni cuando hacían fiestas, tampoco. Y yo digo, y luego como ahí tenemos una señora que es muy creyente de San Juditos, le hace su misa, y hasta la misa el padre iba y a su casa y todos íbamos, y había, aunque fuera en la calle, pero se juntaba la gente para escuchar la palabra de Dios, pero ellos nunca. Y yo dije, ¿cómo si tan cerca de su casa ni siquiera escuchan la palabra de Dios? Y yo dije, ay, no. Son fríos, son Uno fríos. cuando va hasta se siente a gusto, hasta sientes tu corazón que te llenó, pero cuando no va uno, dices vacío. Así es. Y yo me quedo Si así yo de, les contara, Si no es tan tibio, ay, tan sí, frío. si yo les contara allá, mis papás viven en México, yo vivía allá, y la iglesia nos quedaba de aquí a la esquina, de aquí a la esquina, y yo no iba ni en defensa propia, porque no iba ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni fiestas, ni nada. A mí los 15 años les decían, nos vemos en la fiesta, porque en la iglesia, En el baile. no, gracias, ahí no entro ni de chiste, así de fácil. Y sí hice mi primera comunión, pero de ahí ya no regresé. Y yo les decía, no, porque yo cuando entro a misa me retuerzo como claconete con sal. como que sientes que te sale el diablillo, ¿no? Sí, no, se me empieza a alborotar. Entonces, no, yo no entraba de verdad tampoco ni a misa, pero efectivamente, y lo he vivido en carne, bueno, lo viví en carne propia, ese vacío. ¿Por qué? Porque no eres feliz. Inclusive si tienes felicidades efímeras, se llaman efímeras porque son de un ratito y ya luego pasan, pero la realidad es que tu vacío es muy grande, ¿no? Y Yo lo les quieres digo, llenar con otras cosas y no, sientes y no que se llena. no. Dime. Bueno, ahora sí ya te iba a decir eso. En el caso de mi papá es ese. Platicamos con él y todo, dice, es que hay algo que me impide, o sea, él tiene una barrera, dice, es que yo quiero también conocer a Dios, que entre en mi vida y el vacío que él tiene lo llena con el alcohol. Y él tiene eso, ¿no? Que dice usted, las felicidades Efímeras. efímeras. Y sí está un ratito bien, pero vuelve a caer. Y digo, pues vaya a misa, lea la Biblia, haga algo, o si haga algo productivo, ¿no? Que le sirva a Dios. Digo, no, dice, es que no, dice, es que siento que
se siente muy culpable y ese vacío mejor recae en el alcohol. Así Cuando es. no debe de ser así, porque él sí nos ha dicho, dice, es que yo quiero sentirme feliz y agradarle a Dios, pero me siento mal por lo que hago. O sea, esa culpa sí le está fallando a Dios. Él dice, es que le fallo al jefe y cae. Digo, pues es que usted no se ha dejado llenar esa parte, dejar todo rencor, sufrimiento y demás del pasado, para que ese vacío, eso lo sane Dios y no. Así es muy grande su depresión o no sé, Sí, que no se ha dejado. y ese vacío, o sea, normalmente cuando hay un vicio, sea alcohol, drogas, de cualquier vicio, juego y demás, es un vacío muy grande. Y esa barrera que tú dices, sí es culpabilidad, pero ahí lo importante es empezarle a decir y hablarles de la misericordia de Dios. No importa o sea, lo feo que como persona que eras, y les digo, lo viví en experiencia, decía, más de una vez me sentí indigna porque decía, es que fui de lo peor. ¿Con qué cara me voy a presentar a Él? O sea, de verdad, y no importa aunque llegues agachado, tú llegas. Y Él te levanta tu cara y te dice, o sea, es algo tan hermoso de verdad que, ya voy a llorar. Es que Él te levanta la cara y te dice, yo ya te perdoné. Y yo ya me olvidé de lo que tú me hiciste. Y te lo dice tan así y que te lo deja creer. Y que te dice, aparte de eso, yo te amo. Y a partir de hoy tú eres digno para mí y para todos. Porque ese es el gran amor de Dios. Que no importa la persona tan más fea que haya sido, Él te perdona. Y Él va a llenar esos vacíos. Yo cometí muchos sacrilegios, muchas ofensas directas a Dios. Y más de una vez les digo, yo no me sentía digna de estar aquí. Pero cuando Él, a pesar de eso, y les digo, no es de que yo lo haya buscado, Él me buscó a mí. Me trajo y todavía me dice eso. Guau. Y les voy a decir el por qué. Y ese es el primer punto. La oración es, pero súper poderosa. Y yo les hablaba de la oración de intercesión. Yo sé que mucha gente oró por mí. Por eso es que Dios vino y me sacó de donde yo estaba. ¿Sí? Y me trajo. Y les digo, a pesar de todas las ofensas que yo hice a Él directamente, independientemente de a todos los demás. Porque les vuelvo a repetir, yo decía, yo estoy bien, yo no he matado a nadie, yo no soy pecadora. Pero ahí también entra reconocerse, ¿no? Usted se reconoció. Porque, por ejemplo, en mi caso yo me reconocí pecadora. Yo me reconocí mala, porque no soy perfecta. No es que yo haya matado, pero hice cosas que también no debí. Cuando yo me reconocí y fui y le dije a Dios, me reconozco imperfecta, pecadora, perdóname, fue cuando yo saqué ese vacío de mi corazón. Porque yo soy muy rencorosa y yo sí soy de las personas que te ayudo al 100, pero cuando me haces algo, mínima cosa, yo me alejo por completo y la gente ni siquiera sabe por qué me alejé, ¿no? No doy explicaciones porque me hicieron sentir mal. Y ese era mi problema. Yo tenía tanto rencor contra las personas que me ponía a pensar que ese era mi error. Porque es mi forma de pensar, no la de las demás personas. Quizás los agarré en un mal momento y nunca pensé en eso. Y tenía tan duro aquí, pero tan duro el corazón, que cuando necesitaban de mí esas personas que me habían lastimado, no hacían nada. Y eso me dejaba peor. Y llegué a hacer una oración y yo le dije, quiero estar bien, quítame esto porque no me lleno. O sea, es un vacío de caminar y estar pensando qué me hace falta. O sea, qué me hace falta.
hasta que dije, no, ya, me dejé y hice la oración y quedé con una paz que ahorita no puedo explicar. Porque hay muchas personas que cuando dices, me tocó el Espíritu Santo, no te creen. Pero es que tuviste que haber pasado un camino largo para llegar a esa situación y haberte reconocido y haberte querido como tú eres. Es quererte imperfecta, mala, pecadora, porque así te quiere Dios. Y cuando tú te aceptas así, dices, Dios me ama así y voy a ser mejor porque Dios me ama así y voy a ir mejorando todo lo malo que tengo. Así es. No Pero sé. fíjate, bueno, en lo personal, entonces sí lo reconocí, pero no por voluntad. Yo creo que el que me hizo reconocerlo fue él, porque yo aún dentro de la iglesia yo seguía en mi soberbia de que pues yo no estoy haciendo mal. Rápidamente yo les voy a platicar, o sea, yo llegué a la iglesia por miedo, ¿sí? A mí me dijeron me hicieron una brujería. Me dijeron que me iban a dar una protección. Yo traje colgada a la imagen de la muerte un año, que esa era mi protección, y me dijeron, pero tu mayor protección, y fíjense, una bruja, o sea, de esas, porque a mí me encantaba ir a las limpias, bueno, no me encantaba, pero si me decían, vamos a que te limpien, me iba y yo decía, no creo en eso, pero no me quita nada. Esa persona, que no hay bruja buena, no hay bruja blanca ni negra, o sea, todas son brujas y todas son del diablo, ¿sí? O brujos. A mí me dijo, pero tu mayor protección, fíjense, ¿de dónde me sacó el Señor? Por eso les digo, Él me buscó a mí, no yo a Él. Porque esa señora a mí me dijo, tu mayor protección va a ser que vayas a comulgar por lo menos cada 8 días. Si puedes diario, ve diario. Y a mí así fue como yo empecé a asistir a misa. Y venía con la imagen de la muerte a misa. Y cuando se iban formando, yo llegaba tarde a misa, y cuando estaban formados para la comunión llegaba y me formaba y decía, sí alcancé a comulgar. Y llegaba y comulgaba sin haber escuchado misa, sin haberme confesado de quién sé cuántos años. Y es más, sin creer en lo que yo estaba haciendo. Yo lo hice nada más por miedo. Y sin embargo, Dios me fue enganchando. Fue algo hermoso que una vez mi esposo me dijo, vámonos temprano para escuchar para alcanzar lugar allá en la iglesia. Y yo escuché Gloria y de ahí, créanme que el Señor, así que después yo le decía a mi esposo, vámonos temprano para escuchar el Gloria. Y nada más era por eso que yo llegaba temprano a misa, para escuchar el Gloria, porque me encantó. Y porque a mí el Gloria, no sé, me hace algo en mi corazón. Entonces, Dios me empezó a hablar y me empezó a hacerme reconocer mis errores, y yo ya, de verdad que yo volteaba y decía, obviamente por la imagen que yo traía, siempre la traía escondida, porque tampoco y aparte no creía yo en ella, pero a mí me la dieron como protección y yo la usé. Entonces, yo la escondía y nadie sabía que yo traía esa imagen, pero a mí me decía mucho el padre, es que quítate esa imagen. Bueno, todos los sacerdotes, todo un año, porque fue un año, que me decían, es que no hay que creer en las imágenes total o depositar nuestra fe en una imagen material. Es en Dios, Dios es el que te protege. Y me hablaban de que pues enamorarnos de Dios, y yo decía así como que pues sí, y confía en Dios, ¿no? Y decía, pues sí confía en Dios, pero pues mejor no me la quito, ¿sí? Y era así de, no, y no me la quito. Y tardé un año en quitármela, ¿sí? Tal vez también tardé un año en confesarme. Y mientras fueron sacrilegios tras sacrilegios. Pero sin embargo, les digo, Dios me fue también hablando en su palabra y diciéndome así como, ya reacciona. Y ya fue hasta después de mucho tiempo que yo me cayó el 20 y me di cuenta de todo el mal que yo había hecho, ¿sí? Y ahí fue cuando, pues sí, te sientes como cucaracha, y cuando todavía les digo, viene Dios y te dice, o sea, te perdono. Que sí, a fin de cuentas yo me quité esa imagen y yo la entregué en una confesión, ¿sí? Por eso, si en alguna persona conocen que también anda con esas imágenes, no tengan miedo, ¿sí?
Porque hay mucha gente que no, es que ya no te puedes deshacer de esas imágenes, que porque no sé qué, no te pasa nada, ¿sí? Porque ya nos entregamos al más poderoso, que es Dios, ¿sí? Pero Dios ahí va la oración hacia la persona. Sí. Nosotros como iglesia, orar por ellos, de que Dios así les abra su cabecita, su corazón, y entre en ellos el razonar que su fe debe estar en Él, como dice usted, en Él y no en otra cosa. Porque también en la parte de mi papá tiene ahora sí más debilidades y más cosas que le hacen no creer tanto. Porque le digo a mi papá que porque se ciega a otras personas, como dice usted, que sí están dentro de la iglesia, pero no son de todo buenas, porque para acabarla son sus hermanos, y sus hermanos él los quiere muchísimo, como todos, ¿no? Pero no son buenos para decirle, vente, vamos, no, siempre son de juzgar, que porque ya estás así, que no le echas ganas, en vez que le diga, vente, vamos a la iglesia, vente, vamos acá, que lo saquen de eso. O Así sea, es. como que se hacen más caer cuando nosotros lo tratamos de levantar y quien se aferra a lo que no está bien. Y les voy a ser honesta, es más fuerte la oración, ¿eh? Y se los digo porque también a mí me llegaron a invitar desde que tenía 10 y 12 años, 10 y 12 años, me insistían en entrar a la iglesia y no, y hagan de cuenta y no, y era rechazo y los mandaba, pero bien lejos, ¿no? Era bien mula, pero yo creo que fue el poder de la oración, eso sí les puedo decir, mi mamá me puso en oración en todas las iglesias que se encontraba, iba y me ponía en oración y ofrecían las misas por mí, tanto por mi enfermedad que tuve un poco antes, y yo creo que también para la conversión. Pero les puedo decir, sí fue por oración, porque mi mamá pidió oración por todos lados. Y yo creo que fue cuando Dios así dijo, va. Y les digo, en más de una vez he visto el poder de la oración. Si nosotros nos unimos, muchas veces no te desgastes, porque puedo estarle diciendo, es que estás mal, es que métete, es que ven, es que, o sea, me puedo desgastar y parar de cabeza y no va a hacer caso a la persona. Pero si empiezo a orar, sí. Que bueno, esa vez que les conté que hablamos y todo, dijimos, ya dijimos, ya vamos a regañarlo ni nada, porque como dijiste, fue un desgaste de tantos años que ahora ya nos enfocamos más en la oración. Así y es. sí hay momentos que sí va a estar arriba y cae. Digo, pues no nos vamos a caer nosotros porque Dios está con él, o sea, no nos vamos a Seguir. ver mis hermanas, mis cuñados, y ahora sí, como digo, somos dos religiones diferentes. Pero pues estamos enfocados en el mismo fin, que es que mi papá y que Dios sobre en él. Porque sé que mi papá puede, y ahora es voluntad de él dejarse abrir, dejarse querer, dejarse ayudar por Dios, no por nosotros, sino por Dios. Y sí hemos visto la gloria de Dios que lo tiene aquí en la tierra con nosotros, es por algo. Y su misión y su obra la vamos a ver reflejada en él. Así es. Y cuando Dios quiera, lo vamos a ver y lo vamos a... Y les digo, no es desistir de la oración, les digo, es muy, muy poderosa, e inclusive aquí en 2 puntos se dice, ¿no? Si está dividida, únela, tu oración, únela con tu acción cristiana y tu oración. Aquí habla, o ahí viene también, aparte de la oración, nuestra forma de comportarnos. Porque también Beatriz, que soy yo, más de una vez yo decía, ¿y saben por qué no me acerco a la iglesia? Por la gente que estaba ahí adentro. Desgraciadamente, la gente que yo conocía de mi alrededor estaban bien metidos en la iglesia. Les digo, literal yo les decía, porque estaban santo y atrás diablo, ¿sí? Friegue y friegue. Y las personas que más daño me hicieron fueron personas que estaban dentro de la iglesia. Entonces yo decía, ¿para eso quieren que vaya? No, gracias. Estoy mejor acá afuera. ¿Por qué? Porque las que están allá adentro son de lo peor. Porque son unas hijas de su mal dormir. Con otras palabrotas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa era la imagen que yo tenía de las personas que estaban dentro de la iglesia. Por eso también yo me alejaba mucho. No es pretexto. ¿Sí? Porque a fin de cuentas, y la única que perdió y la única que se dañó más fui yo. Pero porque yo también me dejé
guiar por esas personas, o bueno, nada más me fijé en esas personas, no me fijé en Dios, porque ahora que ya conocí a Dios, sí, sigo con la idea que sí habemos porque me incluyo, habemos personas que somos bien mala onda aquí dentro de la iglesia, que a lo mejor estamos dando motivo para que otra no se aleje, o sea, estamos siendo pretexto para que otra persona no se acerque. Pero, y más de una vez también, yo me he querido salir ya, también por eso, pero no, porque ahora mi fijación está en que, Señor, yo te quiero seguir a ti. Y no me dejes ver a esa gente fea que está moleste. Que está... Como decía la otra vez, ¿no? que ahora como en su testimonio de la señora que le caíste mal, decía que te puedo cambiar a ti, me puede cambiar a mí. Entonces, invitar en el cambio o reflejo de nosotros a más gente. Así es. Pero también yo digo que está en ser perseverante, ¿no? Por ejemplo, nosotros, mis hermanos, cuando tratamos de hacer la primera comunión, 3 veces nos las negaron. Ahí en San Pedro, siempre vivimos en San Pedro por más de 35 años. Entonces, mi mamá nos movía para un lado, ya hacíamos todo y no, que te regreses. Y otra vez tratábamos en San Pedro y no. Sí. Y no, por sus polainas, no. Hasta que un conocido de nosotros nos ayudó y fue cuando él nos acercó otra vez, o sea, aún grandes, porque ya estábamos grandes, íbamos en quinto de primaria. No, dice, vengan, si ustedes tienen ganas, ustedes se saben todo, vénganse. Y él fue el que nos ayudó a hacer la primera comunión. O sea, yo digo que eso está en ser perseverante, que si tú quieres hasta que lo logres. Así es. Y les digo sí, o sea, es tanto la oración y es un granito de arena de nosotros, de decir, va. Y sí, les digo, ya yo entrando y conociendo a Dios, pues sí también, y ha sido de mucha perseverancia, porque de decir, no, ya no, bueno, no, mejor sí. Y aquí estoy, aquí sigo, ¿sí? Y aquí primeramente Dios seguiré para que se haga lo que Él quiera, no lo que yo quiera, ¿no? Dice que cuando está tibia, dale calor con tu amor a Cristo. Ahí entra mucho la forma de cómo nosotros estamos teniendo esa relación con Cristo. Cuando empiezas a ver ese cambio y ven que tú empiezas realmente a seguir a Dios, tu forma de ser va a cambiar. Una, que te van a ver más feliz. Por lo tanto, vas a empezar a dar ese amor. Cuando te dejas llenar de amor por Dios, y de verdad que cuando se siente ese gran amor que dices, les vuelvo a repetir, es algo tan hermoso que Dios te diga, es que te amo, ya te perdoné, ya me olvidé de tu pasado, es que te sientes otra. Y en ese momento empiezas a ver a las otras personas de diferente manera. Y cuando tú las amas, esas personas te hieren, te lastiman, ¿qué hacen? Que Dios te sana. Que Dios te sana, y es un proceso. Yo te entiendo porque también a mí al que me la hacía me la pagaba aparte de. O sea, yo tenía muchos defectos, o sea, también muy rencorosa. Y todavía, yo creo que todavía estoy luchando contra eso, pero es que es eso, que Dios te empieza a ayudar y te empieza a transformar, de tal manera que aunque ellos en ese momento Dios te va a sanar tu herida, porque el rencor se hace porque nos duele, eso es obvio. O sea, les digo, no somos rencorosas ni somos malas personas de a gratis. Dicen que la burra no era arisca, la hicieron los palos. Pero Dios ahí empieza a sanar tu corazón. En el momento que sana tu corazón, fácilmente vas a poder perdonar, ¿sí? Es muy difícil, a mí me costaba mucho trabajo perdonar porque decía, no, es que ya me están viendo la cara de mensa. ¿Por qué voy a perdonar? ¿Por qué me voy a dejar? De hecho, eso casi también es mi situación porque a mí siempre me han dicho, tú te ves mensa. Yo mi palabra es de siempre escuchar, eres mensa. Pero yo como le digo a mi mamá, déjalos que me ofendan. A mí hasta me dan más fama. Pero mira, déjalos. Al último, a ellos se les va a regresar. Pues yo como le digo a mi mamá, déjalos. A mí que me ven como tonta, pero pues yo no soy así. Yo hasta les digo, déjalos, ya, sea nombre de Dios y ya, déjalos. Y sí se le han regresado con sus hijos.
Porque Sí. luego ya después dice mi mamá, mira, les dijeron esto de sus hijos y me estaban diciendo a mí y así y así. Y fue igual, se lo regresaron hasta más peor. Pero ya ves, le dije, déjalo, Sí, déjalo. de hecho esa es una, les digo, es por inercia. Lo que nosotros escupimos se regresa, sea bueno, sea malo. Pero sí, creo que cuando somos rencorosas, cuando dices, pero ya lo quiero ver, ay, pero ya lo quiero ver y quiero disfrutarlo, y no. Tienes que ir, Dios te va cambiando eso, les digo. Muchas veces es por la vida que llevamos, porque no, tampoco, bueno, mi vida no fue fácil. Yo creo que de nadie es fácil, ¿no? Pero a algunos nos cachetea más la vida. Por eso también empezamos a hacer ese caparazón. El rencor es por eso, porque es tanto el dolor que hemos recibido que nuestro corazoncito hace un caparazón y se vuelve muy duro. Y en ese caparazón pues ya no entra nada, pero tampoco sale nada, ¿sí? Y eso es lo que decía, o sea, sí, a mí ya no me dolía nada, a mí también ya se me resbalaba lo que me dijeran, pero de aquí para allá no salían más que puras cosas feas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me cerré y no dejé ni siquiera que Dios me amara. Entonces, sí, yo tardé y sigo, o sea, les digo, yo sigo en ese proceso. ¿Por qué? Porque pues ya es que estaba gruesote el caparazón. Ahí estaba muy grueso. Entonces Dios es tan lindo que poco a poco lo va deshaciendo. Entonces yo sé que Dios me está cambiando mi corazón. Y sí se da uno cuenta porque te echan tanta cosa, a ti te dicen tanta cosa y tú te resbalas porque luego me han dicho, te han dicho tanta cosa. ¿Y por qué no les dices nada? Le digo, es que déjalo. Yo soy yo Yo soy todavía, así. Y si yo ellos todavía me no quieren logro llegar a aventar ese las punto, pero piedras, me quieren aventar tanta piedra, porque por eso me han dicho que soy bien mensa. Porque me dicen, ay, es que a ti te han dicho hasta palabrotas feas, te dejas hasta arrastrar, te dejas arrastrar. Pues le digo, pues es que déjalo, son ellos son así, se sienten así por ofender a uno. Pero si yo no soy así y no puedo sacar palabras porque como una vez dijo, te cierra Dios la boca que no puedes sacar ni una palabra, ya traes el coraje, pero no puedes hablar. Y a mí así me ha pasado, es lo que yo tengo, no, me echan piedra, pero yo a ellos no. y Ya fíjense les que digo, déjalos, ese es un déjalos. regalo que Dios nos da. O sea, ese es definitivamente, les digo, yo admiro a las personas que tienen esa virtud, es una virtud. Que por más que les hagan ellos, mantienen esa paz. Normalmente reaccionamos. En lo personal les digo, no, me cuesta muchísimo trabajo decir tranquila. No, siempre, o sea, aunque sea un rasguño aviento, pero o sea, les digo, sé que es un proceso. Las palabras que te dicen, pero tú dices, me va a resbalar a ratito. Sí, Ya, pero pues, te ahí vale, los pero dejas. Y ellos se quedan con su coraje porque no les dices. Pero por ejemplo, ¿tú qué haces, no? Ya te dijeron de cosas y así, y otro día te ven y, hola, ¿cómo estás? Y los abrazas. Sí. Yo no puedo, Y Sí, yo no. no puedo. yo no les doy, sí, sino que me quedo así de, ya cambiaste, ya se te bajó tu sí. apellido, y así les digo. Yo Porque no puedo hacer Sí, ese es un proceso, deja que abandónate en Dios y les digo, nosotros como personas no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Es algo, ese es a lo mejor un limitante que tenemos como seres humanos. La verdad es algo que Dios te va a ayudar. Y se los digo, las terapias psicológicas son buenas, pero créanme que en esas circunstancias o en ese tipo de cosas, ni un psicólogo te puede ayudar, solamente Dios. Dios en serio es el que te da esa tranquilidad y que es un proceso. Te digo, y sí, ¿para qué te digo que va a ser de la noche a la mañana? No. Y hay que seguir en esa constancia, como dijo ella, seguir pidiéndole a Dios, seguir diciéndole, cámbiame, cámbiame, y ya no me dejes seguir haciendo mal, ¿no? Y vamos a continuar, dice, comparte el sufrimiento de Cristo en su cuerpo, lo que les decía, ¿no? No, perdón, antes dice, si está fría, arde de celo por ella. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la iglesia está ya, o sea, es una indiferencia ya hacia Dios, nosotros, si ya lo conocemos y tenemos ese calor que ya Dios nos dio, hay que empezar a motivar a la demás persona, sin obligar, no te desgastes. Y les vuelvo a repetir, volvemos a la oración, en oración, y también seguir invitando, o sea, no cansarnos de decir, vente, o sea, te invito a los temas, ¿no? Eso que a nosotros nos ayudó. Y
y el compartir ese sufrimiento de Cristo. ¿Por qué? No juzgar, sino hace ratito hablábamos de la empatía, ¿sí? Es de ponernos en el zapato y seguir pensando que cada que vemos a una persona que está mal, que le hace falta a Dios y que a lo mejor estuvo, bueno, yo lo veo así, ¿no? Cuando yo veo a otra persona, sí digo, pues es que yo estaba así. Entonces también sí siento feo porque digo, yo sé lo que se siente, estar de ese lado. Entonces qué padre es que te tiendan esa mano y que en lugar de juzgarte y que te digan, eres de lo peor, vente, te invito. Y Dios te sigue amando así como eres, y lo que decía, ¿por qué? Porque es algo muy cierto, ¿sí? Que en lugar que nos rechacen y que nos digan, es que es bien payasa, es bien de lo peor y es de etc, etc, que te digan, ¿sabes qué? No importa, Dios te ama y te quiere ver feliz. Y vente, te invito a que conozcas un poco más de la felicidad, que conozcas un poco más de Dios, ¿sí? Esa es la manera en que nosotros podemos, en vez de, les digo aquí también inclusive dice, no critiques, pide perdón a Dios por ti y por los demás. Eso es lo que también hacen mucho los sacerdotes, ¿sí? Ellos son esos pontífices y ellos están orando por nosotros, están pidiendo perdón también por nosotros. Esa era una de las funciones de la tribu de Leví, porque ellos hacían sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo, ¿sí? Solamente el sumo sacerdote era el que podía hacer ese sacrificio o esa expiación. Entonces, eso también hacen los sacerdotes, pero también nosotros, ¿cómo lo podemos hacer, no? O sea, pedir perdón a Dios por lo que nosotros estamos haciendo y por lo que los demás, ¿sí? O pedirle a ellos, y principalmente por lo que nosotros estamos haciendo de estar juzgando a las personas, ¿sí? Inclusive hasta, ¿qué es lo que hacemos con los drogadictos, no? A lo mejor los empezamos a rechazar, les huimos. Hay que entender un poquito. Y a lo mejor no nos atrevemos o no, tampoco se los recomiendo de llegar y hablarles porque pueden agredirnos, dependiendo qué tan pasados anden. Pero sin embargo sí, no juzgarlos y pedirle perdón a Dios por a lo mejor no hacer nada por ellos, ¿no? Por ayudarlos. Dice que no rechaces. Obedece, ponte al servicio de Dios, dispuesto a realizar lo que quiera, donde quiera y como Él quiera. Ahí, una es de, igual, o sea, les digo, no sé, yo he sido, o sea, me ha llamado al servicio y yo rechazo mucho, rezongué mucho y le ponía peros para todo. Y una de las cosas que yo decía y que también me ayudó a cambiar era la obediencia. Dice, aunque no esté de acuerdo en hacer esto porque no va conmigo, voy a ser obediente. Y si tú, Señor, quieres que lo haga, lo voy a hacer. Es esa docilidad a decir que se haga tu voluntad y no la mía. Porque muchas veces yo sí le decía, sí te amo, Señor, quiero estar contigo, quiero todo contigo, pero quiero que las cosas se hagan como yo quiero. Y ahí seguía mi soberbia y sigo. Entonces es también difícil, bueno, no para todos, claro está, pero para mí fue difícil doblegarme y decir, va, Señor. Porque siempre le decía, pero es que ¿por qué ahí? Ponme a servir en otro lado, no, o sea, siempre poniéndole peros. Entonces hay que dejarnos guiar y si Él nos quiere poner ahí, porque Él sabe qué hace. No hay que tener miedo y tener esa disposición. Si Él te llama a ese servicio, no reniegues y disponte, porque es parte de dar lo mejor de mí. Yo no tengo bienes, pero Señor, si tú quieres que yo te sirva y porque tengo algo bien rico, que es la experiencia que Dios me dio y esa es la que yo voy a compartir y por eso de verdad yo estoy aquí ya con gusto, porque solamente les comparto lo que Dios hizo por mí y que si a alguien le sirve, pues bendito Dios, y es por obra de Él, porque ni siquiera es algo que haya sido por mí. Y porque no estoy obrando según Beatriz, es según la voluntad de Dios, me estoy dejando nada más, ¿sí? Y les digo, sí sigo en el proceso, pero yo estoy ya más dispuesta a hacer lo que Dios quiera, y donde Él me ponga y con quienes me ponga, aunque me ponga con personas que muchas veces no son de mi total agrado, ¿no?
o que me pongan un servicio que tampoco es de mi total agrado. O sea, vamos a dejarnos guiar por Dios y donde Él quiera. Les digo, flojitos y cooperando. Y también por último dice que no juzgues el amor. El amor es la caridad y la multitud de los pecados. Dicen que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo creo que así como yo pequé mucho y así como yo fui tan mal y perdí mucho tiempo, yo creo que ahora es manera de resarcir todo eso, dando más amor. Entonces, si ustedes tienen alguna deuda pendiente con Dios, yo creo que una manera de retribuirle es dando amor. Primero a Él y luego hacia los demás, ¿no? Y pues no sé, se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar el próximo sábado con las preguntas. Quédense pensando ahorita qué es lo que ha hecho Dios por ustedes, qué tanto están dispuestos a retribuir lo mejor de ustedes, no precisamente en dinero. Tenemos oración, tenemos mucho amor que dar, o simple y sencillamente seguir en esa perseverancia que decían, en decir, Señor, yo quiero seguir contigo y no me dejes que me aleje. Yo quiero seguir aquí. Quiero seguir brindándome, ofreciéndome a ti. Ofrézcale todo su ser. A fin de cuentas es de Él. Él no lo dio. ¿Por qué no retribuirlo y darle lo mejor que nosotros tenemos, que es esa voluntad, que es libertad, sí, porque Dios no te va a obligar, pero yo creo que desde aquí podemos nosotros decirle, sí Señor, estoy dispuesta, ¿no? Y dejarse que Él nos moldee, déjense que Él los moldee en la manera que Él quiera y en el tiempo que Él quiera. Nosotros les digo, entre más resistencia pongamos, pues más se va a tardar, ¿no? Y pues bueno, vamos a dar gracias nada más rápidamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.